Bueno, damos la bienvenida a Pablo Dors a esta entrevista de la Fraternidad del Santo Nombre. Como estamos en familia, esperamos sea una entrevista muy provechosa para todos. Y ya te damos la palabra, Pablo, con una primera pregunta, usando un poco tus propias palabras. ¿Qué es Pablo Dors? Tengo que decir que se escucha regular. No sé vosotros, lo escucho a veces un poquito entrecortado. He entendido la pregunta que ¿quién es Pablo? Pablo dos. Pues mira, hace unos años, cuando me preguntaron esto mismo, hace, no sé, 10 años, me preguntaron esto mismo, yo respondí un hijo de Dios y un pecador. Y en cambio hoy respondo solamente un hijo de Dios. Ya no respondo un pecador, porque no porque no tenga pecados o no tenga sombra en mi vida, sino porque no es comparable la luz con la oscuridad. Yo suelo decir que el cielo permanece y las nubes pasan. Y con esto quiero decir que todo lo oscuro que podamos tener en nuestra vida pasa y en cambio lo luminoso permanece. Y por eso nosotros pues somos hijos de Dios y eso es lo que yo soy en sustancia. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Quiero pasarle la voz a Marco. Vamos a comenzar a hablar un poquito de tu libro, que no lo hemos leído los tres, este nuevo libro tuyo, Devoción, Pablo, eh, que lo he cogido con mucho cariño. Ya sabes que tengo mucho apego al peregrino, posiblemente haya sido el que me metió en el camino, calculo que lo pude leer con 14 años o por ahí, y creo que todavía conservo mi ejemplar y todo, lo tengo forradito como libro de referencia. Y, y me gusta mucho tu apuesta, ¿vale? La síntesis que has hecho de la primera parte del peregrino y luego el pequeño ensayo que un poco ayuda a la gente que no tenga una aproximación a todo el tema espiritual, de esta espiritualidad del silencio, lo pueda interpretar. Y bueno, como primera pregunta, hablabas en la segunda parte, hablas que uno siempre tiene que priorizar con lo que funciona, ¿no? Entiendo que uno tiene que quitarse todo lo que, centrarse en lo que funciona y lo que no funciona debe de desapegarse, ¿no? Y te preguntaba que cómo abordamos la gran cantidad de propuestas, por lo menos en esta rama espiritual, y que nos surge y cómo pasamos de ser un explorador a ser una persona que profundiza en algo, ¿no? Que creo que es lo esencial para seguir caminando con coherencia. Bueno, pues este libro del peregrino ruso es un libro que también a mí me marcó decisivamente cuando era un adolescente de 18, 19 años, que fue cuando yo lo leí, y desde entonces me ha acompañado siempre, y por eso este libro mío, Devoción, nace de una petición que me hicieron de adaptar este libro al teatro, y a partir de ahí hice una adaptación narrativa y empecé con la idea de escribir un prólogo, un epílogo breve de 5 páginas, 10 páginas, y al final pues salió un ensayo largo de 100 páginas, ¿no? Y porque de alguna forma creo que es el libro decisivo para los meditadores de cepa cristiana. Mm, esta propuesta yo creo que tiene una tesis fundamental, y es que todo lo espiritual es sencillo. Porque al fin y al cabo la recitación de un mantra o de una jaculatoria, Jesús mío, hijo de David, ten compasión de mí que soy un pecador, que es lo que dice originalmente el texto, pues es nada más una frase que se trata de recitar una y otra vez con la máxima conciencia y amor posible, y simplemente eso, según dice el peregrino,
pues te va transformando. Entonces, esto es algo muy sencillo que todo el mundo podemos hacer, recitar una frase, ¿no? Y yo creo que ese es su poder, ese es su poder. Y aquí respondo a lo que me preguntas. Eh, Hoy es cierto que hay una aluvión de propuestas espirituales de todo tipo, tanto bibliográficas de lecturas cuanto de podcast y de grabaciones que podemos ver en Internet y de grupos, en fin, que precisamente todo eso habla de la multiplicidad, no de la unidad, habla de la complejidad, no de la simplicidad. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos para, por una parte, alimentarnos y buscar estímulos que nos hagan salir de la rutina y que realmente renueven la práctica espiritual, pero también atrevernos a atravesar el desierto y no estar escapándonos siempre con novedades y novedades y novedades, sino profundizar, ¿no? Y leer y releer los libros o escuchar y reescuchar las conferencias que de alguna manera nos ayudan. Pero esa tentación de la multiplicidad, que en definitiva es dispersión, hoy es un peligro clarísimo. Eso es evidente. Como decía San Benito, hablaba de los girovagos, ¿no? De los que van danzando de un monasterio a otro y no es bueno anclarse a uno. Bueno, hay gente que tiene vocación realmente de peregrino. O sea, que esto existe. Incluso en la Iglesia Católica hay algunos, yo he conocido alguno que tiene esta vocación de desplazamiento continuo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si tú vas cambiando de mantra o de ejaculatoria cada dos por tres, no das tiempo para que arraigue. Y por eso yo siempre un consejo que doy al meditador es que permanecer siempre en la misma palabra, en el mismo mantra, no para que, como esas raíces de una planta, para que puedan echar raíces, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que también en la iglesia hay distintos estilos de vida, hay gente que es más estable y gente que es más nómada. Mm, y todo está bien, ¿no? Gente que es más misionera y gente que es más eremítica. Todo está bien. Lo importante es responder a cada uno a nuestra propia vocación. Pero ciertamente, seas una persona más sedentaria o más nómada, siempre permanecer en el amor. Siempre permanecer en el amor. Y esto significa que ciertamente una dosis de quietud, una dosis de perseverancia y de desierto, ¿no? Y de aburrimiento incluso, pues es necesario, porque si no, no entras en profundidad. Gracias, Pablo. Sobre el mantra, Lili. Eh, Pablo, nuestro peregrino, luego que le pasan muchas cosas, ¿no? Y entra a una iglesia y escucha las palabras orad sin cesar, busca al Estares para que lo guíe. El Estares es su maestro. Yo quería preguntarte sobre el maestro. Sobre el maestro. Yo sé que he escuchado muchas veces que dijiste, el maestro aparece cuando el alumno está listo. ¿Y, y cómo es esto? ¿Cómo te das cuenta? El maestro es por etapas, uno va cambiando de maestros. Me gustaría si nos cuentas un poco esto y nos cuentas tus maestros. Por otra parte, en el libro hay una parte del ensayo donde tú dices que el peregrino, no elegirías al peregrino ruso como maestro. Entonces, bueno, quería que nos desasnes un poco de todos estos temas. Muy bien, es un tema que me entusiasma. Quizás sea uno de mis temas favoritos, el del maestro y discípulo, y todos mis libros, incluso los más literarios y menos ensayísticos, abordan esta cuestión del discipulado y del modelo de referencia, porque para mí ha sido fundamental desde muy joven, ¿no? Hay una cosa muy importante, bueno, hay muchas cosas muy importantes en esta cuestión, pero la que quiero subrayar ahora es que lo que te enseña un maestro no se puede aprender en los libros.
sino que es fundamentalmente una transmisión energética. Por tanto, lo importante no es tanto la información que nos pueda dar un maestro, los contenidos, sino la energía. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que en un maestro tú ves encarnado aquello a lo que tú aspiras, de otra manera, porque no se trata de lo mismo. O sea, cuando uno empieza su discipulado con un maestro, pues piensa que tiene que hacer más o menos lo mismo, incluso puede haber una especie de reproducción más o menos mimética de lo que tu maestro hace, ¿no? O dice, o imitándole. Pero luego te vas independizando y vas comprendiendo que se trata de encontrar tu propio estilo, pero, mm, pero se trata de eso, de que tú ves encarnado en alguien y al verlo, tú sientes que si esa persona ha podido vivir de forma luminosa, significa que es posible y por tanto tú también puedes. ¿No? Y, y eso te da confianza, ¿no? En ti mismo. En definitiva, el maestro es aquel que cree en ti, y es así como tú puedes creer en ti mismo. Porque si tú no crees en ti mismo, no puedes creer en Dios ni en los demás, porque es la misma fe la que damos a los otros, a Dios y a nosotros mismos. Y entonces, yo siempre digo que el mejor servicio que podemos hacer por los demás es creer en ellos. Y eso es lo que hace un maestro. Cree en sus discípulos, ¿no? Cree en cada discípulo en particular, en sus posibilidades, porque ve la potencia, no solamente, no solamente los hechos, sino los hechos posibles que están detrás, ¿no? De, de- bueno, pues de la realidad más cruda o más crasa. Y luego, ¿por qué no digo que el peregrino ruso no lo escogería yo como maestro? Porque yo mientras he escrito este libro de devoción, ha sido para mí una aventura también espiritual, o sea, que uno no escribe para contar lo que sabe, sino para descubrirlo. O sea, que la escritura no es un mero acto de comunicación, como mucha gente piensa, sino que es un acto de revelación. Se te descubren cosas. Y yo he ido, al escribir sobre el peregrino, he ido comprendiendo al peregrino mucho más que antes. Y me he ido familiarizando con sus virtudes, pero también con sus límites. Y entonces, ¿cuáles veo yo que son sus límites? Pues lo resumiría en dos. Son muchos, ¿eh? Como los de cualquiera persona, pues son muchos límites, pero lo resumiría en dos. Uno, eso es una persona que sufre mucho. En el libro se le ve sufrir mucho, también goza mucho, pero sufre mucho. Y si uno sufre tanto, es que no está en paz, no está en paz. Porque la paz y el sufrimiento son dos términos incompatibles. O sea, o estás en paz o estás sufriendo. Y entonces, eso me hace pensar que no ha alcanzado todavía un nivel de conciencia suficiente para trascender ese sufrimiento y redimirlo. Y por eso digo que no lo escogería como guía espiritual o como maestro, porque necesito de alguien que ya haya transitado todo eso para que me pueda conducir al lugar de la paz, ¿no? Donde uno está más allá de eso, ¿no? De hecho, en devoción hago una reflexión sobre maestros que han trascendido el sufrimiento y maestros que, que son maestros pero sufren, ¿no? Son, son, no son transensibles, sino realmente sensibles. Es que ahí utilizo una distinción que me parece importante, ¿no? Y que la retomo ahora a propósito de esta pregunta, de que las personas podemos ser sensibles, insensibles o transensibles, ¿no? Los insensibles son aquellos a los que no les importa el destino ajeno y por eso no sufren. Los sensibles son aquellos a los que les importa el destino ajeno y por eso sufren cuando ellos pasan mal. Y en cambio, los transensibles son aquellos que sí que les importa el destino ajeno, pero no sufren porque no lo hacen suyo, no se meten en el agujero del otro, sino que permanecen fuera y es allí, fuera, desde donde pueden ayudarle. Mientras que si se meten dentro, pues al final no le ayudan porque se hunden con ellos, ¿no? Yo comprendo que todo esto es tremendamente resbaladizo, ¿no? Porque evidentemente se requiere una empatía, pero yo creo que el maestro es aquel que tiene la empatía suficiente como para visitar el hoyo o el pozo en el que el compañero o compañera está
pero no permanecer en él, no permanecer en él. Yo suelo poner el ejemplo de, de cuando a Jesús le anuncian que se ha muerto su amigo Lázaro. Lo primero que hace Jesús no es ir corriendo a socorrer a su amigo Lázaro que está enfermo. Lo primero que hace Jesús es esperar 3 días. Es decir, no permite que la ola de la preocupación o que la ola del sentimiento de dolor le invada, sino que va a su centro y dice desde el principio, esta enfermedad o esta muerte es para la gloria de Dios. Pero luego, cuando va, se conmueve, pero no permanece en la conmoción y en las lágrimas, sino que le ayuda a salir, sal fuera, Lázaro, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento que hemos de hacer, ¿no? Y a mí me parece que el peregrino ruso, eso, no sé hasta qué punto lo hace, me inclino a que no del todo, ¿no? Y luego la segunda cosa en la que no le veo tan maestro al peregrino es que le veo un tanto, digamos, ensimismado en el mundo de la oración y con un cierto temor al mundo. Porque de hecho, al final yo le hago terminar escapándose a al bosque, aunque el libro original no termina así, pero creo que el paradigma que representa el peregrino es este, una persona que, que la cima es la oración, la cima no es la caridad. Y yo creo que, como he declarado en alguna conversación, en alguna entrevista, en alguna conversación, y de manera un poco provocadora, pero lo siento realmente, ¿no? Y es que si me dan a escoger entre Dios y entre el amor a Dios y el amor a los seres humanos, pues yo escojo el amor a los seres humanos. Aunque suene así como una gran provocación, dicho por una persona de fe o por una persona que es un sacerdote, como es mi caso, porque, porque Dios no deja de ser para todos nosotros, por muy, muy creyentes que seamos o por muy devotos que seamos, una idea o una experiencia, mientras que el otro le tienes delante de ti. Es algo como muy, muy, muy fáctico, muy concreto, ¿no? Y la fe, cuanto más madura es, más se concreta, más, más se encarna. Por eso creo que la cima, como dice San Pablo, por otra parte, pues es la caridad, no la oración, ¿no? Gracias, Os he Pablo. dejado sin palabras. Sí. Bueno, es bastante discutible lo que digo, pero es mi opinión. Gracias. Mm. Pero sobre ese punto, ¿cuál crees tú que son los frutos que recoge el peregrino ruso de su meditación, de su oración? Bueno, él mismo los declara en un montón de momentos, ¿no? Pues quizás el fundamental es la presencia de Dios. Él es un hombre que está muy, muy, muy consciente de cómo Dios preña toda la realidad. Y esto él lo manifiesta sobre todo en 3 ámbitos. Primero, en la naturaleza. Dice que la realidad era brillante, resplandeciente, que todo le parecía muy bonito, muy hermoso, y se sentiría como el primer fruto, ¿no? La belleza de la creación, el descubrimiento de la belleza de lo real, ¿no? El segundo fruto, cuando él pasa por los pueblos, va diciendo que todo el mundo le trata muy bien, que todo el mundo es muy amable y muy cariñoso con él. Por tanto, ya no es solamente ver a Dios en la naturaleza, sino verle en las personas, que es un paso más allá, ¿no? Y el tercer fruto es que ve a Dios no solamente en las personas y la naturaleza, sino en la palabra. Dice que escucha, que lee la Sagrada Escritura y lee la Filocalia y de alguna forma entiende que ahí le está hablando Dios mismo, que esa es su propia vida, su propia autobiografía. O sea, se da cuenta de que los libros sagrados hablan de uno, hablan de él mismo. Son como cartografías del alma. Yo creo que esos frutos son muy claros en él. ¿Y qué recomendación le harías entonces al peregrino ruso que tú lo visualizas como un hombre que está temeroso, que se queda en la oración y que pareciera como que le falta la acción, aunque uno lo ve que actúa?
acompaña, asiste a otros, se arriesga. Pues, o sea, no voy a darle ningún consejo, porque a no ser que me lo pidiera, porque el peregrino ruso es un santo. O sea, yo no tengo ninguna duda de eso, pero es distinto ser un santo que ser un sabio. Y a la hora digamos, de acompañar almas, yo prefiero un sabio que un santo. O sea, para la hora de contar mi historia personal a alguien y que me oriente, prefiero un sabio que un santo. Porque un santo puede ser muy buena persona, pero puede estar confundido y darte una orientación equivocada, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el santo? Pues el santo es el que ha perfeccionado su ego y el sabio es el que lo ha trascendido, ¿no? Por tanto, el sabio no está simplemente en el camino de la virtud, sino en el camino de- del destino de sabiduría al cual estamos llamados todos, ¿no? Eh, yo creo que el peregrino tiene una clara vocación de peregrino. Antes hablábamos de que hay gente que tiene esta, y por tanto de caminar, ¿no? Ese movimiento propio del peregrinaje, pues es lo que le hace estar particularmente abierto a la providencia, es decir, a lo que va surgiendo en el camino. En ese sentido es un emblema de que todos nosotros, de que la vida es un camino, de que somos homo viator, homo caminante. Eh, no sé, por ejemplo, cuando en un momento determinado él, cuando está con el juez y su familia, su esposa, que él quiere escaparse de ese lugar porque se siente incómodo, yo le diría, permanece en paz. O sea, no permitas que lo externo te turbe tanto, ¿no? Porque evidentemente si lo externo nos turba mucho, pues tenemos que marcharnos, porque si no nos arrastra la energía negativa, ¿no? De esa turbulencia. Pero hemos de aprender a estar en paz en medio del conflicto, no simplemente escaparnos, ¿no? Porque si nos escapamos siempre, pues nunca crecemos. Entonces yo le aconsejaría permanecer un poco más, ¿no? Para ir creciendo, siempre con enorme respeto, porque al fin y al cabo, ¿quién soy yo para aconsejar al peregrino que es un santo, ¿no? Claro, pero esta es la magia que nos da la literatura, ¿viste? Entrar a la obra, imaginarnos que hablamos con este Sí, personaje. Ya, sí. ok. O sea, a mí bueno, me gustan muchas cosas del peregrino, como por ejemplo esta primera cosa de la simplicidad de la oración, que para mí eso es muy poderoso. Y también me siento muy identificado con él, salvando las distancias, en esta cuestión, digamos, un poco obstinada y un poco terca o tenaz, ¿no? De siempre ir y volver y repetir la oración una vez, dos veces, 1000, 2000, 3000. Esta cosa un poco obsesiva y muy determinada, yo me identifico, porque yo también soy un poco así, un poco obstinado. Entonces, con esta cosa tan insistente, porque al final, como decía Camilo José Cela, el que gana es el que persiste, ¿no? El que resiste, que persevera, ¿no? Pablo, hablas de que la palabra, ¿no? Nombras eh, que la plegaria y el estudio deben de ir de la mano, ¿no? Hablas de que lo devocional debe sumarse a lo cognitivo, ¿no? Eh, Ujú. el peregrino, eh, como has dicho, tiene sus dos libros de referencia, la Filocalia y la Palabra, ¿no? La Biblia. Eh, todo ese proceso que tiene del mantra, de tanta repetición, eh, que es admirable, no lleva a que la palabra sea abordada de otra manera, que pueda ser abordada desde un lado más de paz, ¿no? Que es lo que nombrabas tú también del exterior, y, y es un proceso que yo sí que he sentido, en el sentido que en el visto
que una vez calmado el cuerpo, calmada la mente, uno puede abordar la palabra desde un plano más de diálogo, ¿no? La lectio divina propicia como un diálogo con la palabra, ¿no? Palabra y silencio, ¿no? Ese diálogo es el recitar el mantra y el estar caminando constantemente hacia que él exprimiese todo de la sabiduría de la filocalía y de los evangelios. ¿Cuál es la pregunta? No acabo de entender la cuestión en concreto. Si ese proceso que él le llevó de acallar por medio del mantra su mente, le llevó a poder disfrutar y a poder sacar mayor jugo tanto de la filocalía como del Evangelio, ¿no? Muy buena pregunta, yo creo. Claro, el trabajo con la palabra reviste muchas formas posibles, muchas formas posibles. Una es la más clásica y la más universal, la más fácil de entender, que sería la reflexión, ¿no? O la introspección. Otra, que es en la que estamos nosotros vocacionalmente llamados como meditadores cristianos, que es la recitación de un mantra que no es algo reflexivo, tampoco es algo simplemente devocional, aunque puede empezar como devocional, sino que es, no me gusta llamarlo técnica, pero es un camino que te va conduciendo a descubrir que tú eres el camino, que tú eres el mantra. Porque claro, el mantra primero se recita, luego se escucha y finalmente uno es el mantra. Tú descubres que el mantra eres tú, que tú eres Maranatá, Cristo Jesús, ¿no? No solamente que, o sea, decir una palabra te hace descubrir que tú eres la palabra que dice Dios, que tú eres la palabra de Dios en acción. Y eso es a donde conduce el mantra, ¿no? Te cuenta de que tú eres el mantra encarnado. Entonces, esa es otra forma de trabajar. Y luego hay una tercera fórmula, hay más, muchas más, pero tercera, que es la que tú apuntas, que es la propia de la lectio, que no es ni exactamente el camino del mantra, ni tampoco exactamente el camino de la reflexión o la oración mental, discursiva, imaginativa, sino que tiene que ver pues, con la oración más, digamos, afectiva, ¿no? Y que por tanto es como degustar mm, desde un punto de vista afectivo y por tanto sentimental, emocional, todas las resonancias a las que esa palabra te conduce, a ese versículo o ese fragmento del Evangelio o ese texto de la Filocalia o de donde sea, ¿no? Y esa es otra forma de trabajo complementaria y muy útil para alimentar el alma, desde luego. Yo tengo la impresión de que las cosas tampoco son compartimentos estancos. Es decir, que muchas veces la frontera entre una y otra no es tan nítida en nuestra meditación, sino que se imbrican y se suplen una a otra y se van complementando. Y por eso he escrito precisamente devoción, porque yo sostengo que la devoción es la otra cara de la meditación, porque esa ha sido mi experiencia. O sea, yo he empezado a meditar, he desembocado en la meditación porque practicaba la devoción. O sea, yo era una persona que rezaba y el rezar me ha ido poco a poco silenciando, ¿no? Pero ahora descubro que el silenciamiento te lleva de nuevo a retomar la devoción, aunque desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, para mí, meditación y devoción es como hablar de silencio y amor. Son como las dos caras de la misma moneda. Eh, eh, tú haces silencio porque estás instado por el amor a escucharlo, ¿no? Y al final lo escuchas y te conduce a más amor. Y por eso ese binomio de silencio-amor, pues para mí es la clave. Para mí es la clave, ¿no? Yo tengo un planteamiento y es que entre el silencio y el amor está la luz. O sea que el proceso es silencio, luz
y amor. Primero tú te callas, en segundo lugar, escuchas, escuchas la palabra, escuchas la voz, escuchas la conciencia, escuchas a Dios y eso te ilumina y esa iluminación te hace sentirte unido a los demás, a ti mismo y a Dios y eso es el amor, la unión, la comunión. Y ese es el proceso espiritual que silencio, luz y amor, que, que vive el meditador y que no es otra cosa que silencio, purificación, luz, iluminación, amor, unificación. Por tanto, purificación, iluminación, unificación, que es el proceso del cual ya habló, creo que fue San Gregorio, no sé si en el siglo IX, me parece, y que luego retomó Santa Teresa y demás, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Puedes repetir ese silencio, purificación? El silencio es la purificación, o es el desierto, la luz es la iluminación o es la montaña, y el amor es la unificación o el cielo. Desierto, montaña y cielo son como los tres paisajes espirituales por excelencia. Primero hay que limpiar, luego hay que iluminarse, y eso siempre en todos los pasajes bíblicos es en la montaña, ¿no? Y después pues ya estás en la cima, ¿no? Y ya has descubierto el cielo, ¿no? Y precisamente uno sube a la montaña para descubrir que la cima la tenemos dentro y por tanto podemos bajar porque ya tenemos la cima dentro, ¿no? Ya hemos descubierto el principio de unificación. Ok, gracias. Esto es muy bonito. Sí, sí, sí. Esto es muy bonito y bueno, estamos siempre en las tres cosas. O sea, que tenemos permanentemente experiencias de desierto, experiencias de iluminación, experiencias de amor. O sea, que las cosas no son compartimentos estancos, aunque sí que en la vida hay periodos más de desierto, periodos más de irradiación y de iluminación y periodos más de plenitud y de desidentificación personal y de comunión con todos. De acuerdo. Pablo, cambiando un poco de tema con respecto al libro, cuando yo escuché la palabra devoción, a mí lo que me viene, por ejemplo, en mi vida personal, yo soy devota de la Virgen. Y entonces yo les preguntaba, porque no te escuché hablar de la Virgen, ¿qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida? Yo soy muy devoto de la Virgen también, desde que era un adolescente realmente, y soy también bastante rezador del Santo Rosario, lo rezo todos los días, tengo siempre en mi bolsillo. De hecho, si abres mi armario ropero y ves todos mis abrigos y chaquetas y demás, en todos hay un bolsillo, hay un rosario en el bolsillo porque me gusta el objeto del rosario, no tenerlo en las manos, me conecta. Y luego yo cuando era jovencito entré en una congregación mariana, que eran los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y estuve ahí con ellos 15 años, nada menos, o sea que tenía una formación muy, muy mariana, y, y ahora en Amigos del Desierto, que es la asociación que hemos fundado hace ya más de una década, tenemos una devoción especial por la Virgen del Vacío, ¿no? Que en definitiva es como una patrona de los meditadores, que intentamos hacer vacío para encontrarnos con el misterio de Dios. Y, y creo además que la vida contemplativa de cepa cristiana se resume con la frase custodiar en el corazón o guardar en el corazón, que es lo que dice el Evangelio sobre la Virgen, ¿no? Que guardaba todas esas cosas en el corazón. Y que el meditador es aquel que guarda todas esas cosas, que no es otra cosa que la vida misma, esa palabra que es la realidad, en el corazón, en su propio corazón. O sea que lo que hacemos al meditar es guardar en el corazón. Y en ese sentido, el meditador, lo sepa o no, está asumiendo una actitud claramente mariana, de purificación, de virginidad,
y de alumbramiento, ¿no? De alumbrar el Cristo interior. Creo que hay ahí una gestación, ¿no? De nuestro Cristo, que realmente es un arquetipo, el arquetipo de María, enormemente poderoso, no simplemente porque sea el arquetipo femenino de Dios, sino porque la clave fundamental de María, al igual que la clave fundamental de la contemplación, es precisamente la, la confianza en la realidad y, por tanto, la no necesidad de acción, sino de contemplación. Contemplación es, en primera instancia, no acción, no acción exterior, para que pueda haber acción interior. O sea que la pasividad es una condición de la actividad interna. Si externamente no somos pasivos, pues ya lo echamos todo fuera y no nos trabajamos por dentro. Y María es paradigma de eso. En todo caso, podemos hacer todas las filosofías que nos dé la gana sobre la figura de María, pero lo cierto es que el alma humana la necesita esta dimensión materna o filial también que representa María. Que esa polaridad de cielo y tierra, de padre-madre, de hombre-mujer, para el alma humana es necesaria, porque estamos en esta condición histórica que es precisamente polar y las dos cosas son necesarias. Gracias. Hablando de tus entrevistas, que son varias, ¿no? Que están disponibles, tú has dicho en algún momento que vas a dedicar más tiempo a los ensayos porque sientes que tienes aún muchas cosas por comunicar. En realidad, no sé si he dicho eso, pero vamos, si lo he dicho, me desdigo. No sé, no creo que tenga tantas cosas que comunicar que no haya comunicado ya, francamente. O sea, eh, supongo que algunas sí, pero o sea, la pulsión de escribir la sigo teniendo, pero no la de publicar. Yo escribo todos los días, porque para mí la escritura es un ejercicio espiritual, es como meditar, es una práctica, pero mm, lo que sí que he decidido, al menos de momento, por un tiempo, ya veremos si será para toda la vida o no, es no escribir más ficción, más novelas o más relatos, porque, porque el relato y la ficción te obligan al menos así lo he visto yo y así lo he vivido yo, a una vida muy privada, que ahora mismo no tengo ni siento que tenga que tener. Tengo una dimensión más pastoral o más misionera o más de ayuda a los demás o de resonancia pública o como quieras llamarlo, que la vida del escritor no me permite. La vida del escritor es una vida muy privada. Tienes que tener tiempo para ti fundamentalmente. Y, y- y yo tengo ahora una dimensión bastante, bueno, siempre la he tenido, pero ahora quizás más que nunca, de transmisión, de acompañamiento espiritual a personas y a grupos. Y eso yo no lo veo muy compatible con la vida del escritor de ficción. En cambio, bueno, pues la reflexión espiritual, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, pues seguramente en algún momento pues sentiré la necesidad de ponerla por escrito, como me ha pasado con el Peregrino, que con el Devoción, que lo he escrito y lo he publicado, pero, o sea que eso no lo cierro. Pero lo otro no es que lo cierre, pero creo que ahora mismo no se va a producir. Ya, ok, entendido. Una pregunta ya que lo traes a colación. ¿Cómo haces para administrar a ese personaje tan público, tan expuesto, tan lleno de actividades que se ve desde afuera? A lo mejor no es tanto, pero ¿cómo haces para administrar a ese personaje, Bueno, Pablo? primero no me lo creo nada, no me lo creo nada, o sea, decir, porque o sea, mi peligro no es creérmelo. O sea, yo no tengo mi pecado no es el orgullo,
ni la soberbia. Eso no es mi problema. O sea, mi problema es otro. Tampoco voy a confesarlo aquí porque no se trata de que esto se convierta en una confesión sacramental, ¿no? O sea, pero yo no tengo ese problema de creerme. Entonces, simplemente lo vivo como algo que, que Dios regala a la gente por mediación mía. No lo vivo con el orgullo del logro, sino más bien con el agradecimiento del regalo, que es diferente. O sea, los logros pueden suscitar orgullo, pero el regalo solamente puede suscitar agradecimiento. Me siento agradecido de esta vocación, ¿no? De esta dimensión pública en ese sentido, yo cuando era muy jovencito tenía una vocación claretiana y yo creo que la tengo. Claret era un obispo catalán que tenía mucho, como se decía antes, celo por las almas. Es decir, que realmente a él le preocupaba mucho el destino espiritual de la humanidad y vivía para eso. Y yo siento que tengo, salvando todas las instancias, porque él era un santo y yo no, pero yo siento que tengo también este celo por las almas, esta alma evangelizadora, que soy muy claramente un sacerdote, pues de dimensión de profeta, de pastor y de sacerdote, ¿no? O sea, sacrificial, de anuncio de la palabra y de guía de la comunidad o guía de las personas, ¿no? Y para mí, lo importante para administrar esto, o sea, y que no haya tanto ruido, es ser muy estricto en mis tiempos de meditación diaria y en mis desiertos anuales. O sea, los tiempos en los que yo 7 veces al año me aparto y hago mis retiros. Y 7 momentos al día también. Y, y eso para mí es sagrado. O sea, que eso lo pongo delante de todo, ¿no? Puede haber algún día que falle, pero vamos, es un día cada 300. O sea, yo soy muy cumplidor, esa es la pura verdad, con mis compromisos espirituales. O sea que los tengo muy integrados y aunque tengo a veces un calendario un poco desordenado, pero eso le doy prioridad. O sea que, por ejemplo, antes de hablar con vosotros, pues he hecho mi meditación. Por si acaso luego por la noche no me da tiempo. Vaya, ese orden te ayuda muchísimo. Sí, Pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque a veces Meditación. el orden puede ser un poco, a veces, puedes degenerar en la rigidez, ¿no? Pero, pero merece la pena correr el riesgo, porque el orden en general nos ayuda, el desorden no. Ujú. Ok, ok, gracias. ahora estabas diciendo, Pablo, y lo de creérselo, eh, yo creo que es un rasgo de las personas que dan un paso al frente y quieren hacer algo por los demás, ¿no? Una amiga nuestra de Amigos del Desierto me lo decía, que ella tenía un maestro y alguien debe de ser un maestro cuando se lo cree. La misma persona que lo representa se cree lo que está haciendo, no, no es un papel, ¿no? Y yo creo que es un rasgo esencial, ya sea como un gran maestro eh, digamos, que con mucha sabiduría, que con un pequeño maestro que inicia a los que están comenzando, ¿no? Yo creo que el creérselo es un rasgo esencial. Bueno, utilizas la palabra creerse en un sentido diferente, incluso opuesto al que yo lo había utilizado, porque yo lo utilizaba con el sentido de orgullo Puede y derivar en de, eso. en fin, entonces en ese sentido no, en ese sentido que tú dices de que de alguna forma, o sea, si muchas personas te llaman maestro, tú podrás resistirte todo lo de la gana, pero la realidad canta, claro. O sea, es decir, que tienes que aceptarlo aunque tú tengas en fin, tu conciencia de limitación. Es decir, o sea, hay algo que para mí es claro y es que muchas personas me preguntan, como vosotros mismos, ¿no? Y por tanto, eso yo no lo puedo negar. A mí me parece que mi palabra, pues,
no sé, es menos luminosa que la de Yogananda, por poner un ejemplo, o la de Anthony de Melo, por decir un ejemplo cristiano, pero, pero seguramente hay personas a las que, aunque sea menos que la de Yogananda o que la de Anthony de Melo, pues les ayuda, mm, ¿no? Igual que a mí me ayudan la de otras personas diferentes, claro. O sea, que necesitamos todos la ayuda de otros, y eso está muy bien. mm. ¿No os parece a vosotros? Sí, 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 sí. Mm, Sí. mm. Es esencial. Haciendo otra pregunta sobre la rutina, sé que te levantás, rezas y le das mucha importancia a los ejercicios, al cuerpo. Eh, bueno, por ejemplo, nosotros en la fraternidad me parece que no tanto. ¿Nos cuentas un poco por qué esa importancia del cuerpo y del ejercicio y cómo, no sé, en qué consisten esos ejercicios ¿Cuáles ejercicios? del cuerpo? Ah, los ejercicios Supongo. corporales, ¿en qué sentido son Sí. importantes? Vale, vale, vale. Ah, Mm, el peregrino ruso, lo primero que hace es caminar, que es una experiencia física, ¿no? Y es en el camino, por tanto, en una experiencia física, donde hace también una experiencia mental, que es la recitación de un mantra, y eso, la experiencia del cuerpo y la mente, le conduce a una experiencia espiritual, el descubrimiento de Dios, de la presencia. Es decir, que el espíritu es el resultado de una determinada actitud ante tu cuerpo y ante tu mente. Es decir, que el espíritu o el alma no es independiente del cuerpo y de la mente, sino que nace y se percibe y se despliega a partir de una actitud concreta que tú tienes con tu cuerpo y con tu mente. Entonces, lo genuino de la propuesta meditativa cristiana, de la propuesta esicasta, del esicasmo, es que la experiencia del alma, o la experiencia de interioridad, la puerta es el cuerpo. Es decir, es quedándose quietos y percibiendo la propia corporeidad, es decir, teniendo conciencia corporal, como tú vas entrando en la interioridad, en la experiencia del espíritu. Y esto es algo muy genuino del peregrino ruso y de nuestra práctica, la vuestra, como Santo Nombre y la mía como amigo del desierto. Mientras que otras tradiciones subrayan la oración discursiva y la oración imaginativa para conectar con el alma, que no es lo que nosotros hacemos. Y por tanto, por simplificar, yo diría que para nosotros, los meditadores, la la percepción es la puerta de la contemplación. Y percepción es experiencia corporal. Por eso es importante. Entonces, luego, como digamos que la quietud mm, pues necesita el contrapunto del movimiento, igual que el silencio necesita el contrapunto de la palabra. Entonces, ¿por qué hacemos movimiento? Para, digamos, ser más receptivos o más perceptivos en la quietud. Igual que por qué hacemos silencios para ser más perceptivos a la hora de escuchar la palabra. entonces, ¿cómo haces? Primero haces los ejercicios y después meditas, después te sientas. O primero te sientas y después, o es indistinto. Lo ideal es primero hacer un poco de movimiento y luego sentarse en quietud. Esto es lo ideal. Luego nuestras vidas a veces son complicadas y no tenemos tiempo para todo y lo hacemos un poco a salto de mata o cada uno hace lo que puede. Yo ahora vivo en El Pardo, que es un sitio, digamos, de naturaleza muy bonita igual que antes hacían pues muchos, digamos, tablas de estiramientos
y en fin, de yoga, pues ahora hago paseos sobre todo, porque es que aquí salir y no pasear aquí es un pecado mortal, porque es una belleza. Entonces ahora digamos que el movimiento, el ejercicio, para mí sobre todo son caminatas, pero también hago un poquito de desentumecimiento y estiramiento antes de sentarme a meditar por la mañana y por la tarde, pero vamos, poquito, minutos. Pero el cuidado todos los días del cuerpo, aunque sea con una caminata, es importante, es importante. Bueno, no sé si tenga Liz o Marco alguna pregunta final. Desde la Fraternidad del Santo Nombre, si te encontraras al nuevo pontífice en un pasillo del Vaticano, de pura casualidad, lo ves conmovido, algo abrumado por el peso de su nueva tarea, ¿qué le dirías? ¿Podrías decirle tu parecer en cuanto a la dirección general que debería tomar la Iglesia? Por supuesto, si tu posición te impide responder, lo entenderé. Eh, eh, yo soy un hombre de fe y pienso sinceramente que el Papa que se ha designado en pocos días, pues va a ser el que el Espíritu Santo quiera. Yo tengo una fe muy grande en eso porque, porque tengo el testimonio de los papas con los que yo he vivido y todos han sido hombres pues extraordinarios, que te podrán gustar más o menos unos u otros dependiendo de tu sensibilidad pero, y de tu línea de pensamiento, pero todos han sido hombres extraordinarios y por tanto, pues, ¿cómo no va a ser lo siguiente? Es que no puede ser de otra manera. Otra cosa es que te guste más o menos, pero eso no tiene ninguna trascendencia, que te guste más o menos. Lo importante es que va a ser el que Dios quiere. Entonces, antes de darle ningún tipo de consejo o de orientación, yo le diría, estoy contigo en lo que necesites de mí. O sea, es decir, que si yo puedo aliviarte en algo esta carga, no tengas ninguna duda en contar conmigo porque yo estoy a tu servicio. Esto es lo primero que me saldría a decirle, antes de darle ningún consejo. Y luego, si ya él me preguntara, pero dame un consejo para guiar a la iglesia, yo le diría, pon a la iglesia a meditar, es decir, hacer la experiencia del silencio y de la quietud. O sea, porque yo creo que esta dimensión mística, interior, es la clave, es la clave. O sea, que cuando tú estás centrado en la oración, todo lo demás es añadidura, todo lo demás es añadidura. O sea, que realmente todo lo litúrgico, lo doctrinal, lo catequético, todo eso, siendo importantísimo, es secundario. Es secundario. Lo importante es escuchar a Dios, estar estar con Él, dedicarle tu tiempo y tu atención. Esto es lo esencial. Y yo, si me preguntara, yo le diría, me gustaría que esta dimensión se pusiera en la dignidad y en el puesto que merece. Bueno, Una cosa muy curiosa pues, del Papa, de este Papa último, es que si miramos, por ejemplo, todas sus declaraciones en la prensa, todo lo que habla en la prensa, y en los medios de comunicación, tiene que ver con lo social. Habla poquísimo de Dios. Y eso no deja de ser sorprendente porque él tiene significado social porque es un hombre religioso. Si no fuese religioso, no tendría significado social. Eh, es decir, que yo lo que creo que se pide a una persona religiosa es una referencia lo más expresa posible a Dios. Evidentemente eso se traduce en una actitud con los hombres, ¿no? Pero también explicitarlo, yo lo veo necesario. Yo lo veo necesario. bueno, no sé si quede alguna pregunta. Bueno, Si no, esta niña, Pablo, tú. esta niña Ah, maravillosa que tienes ahí contigo. Clara, mi nieta. Ya, Clara, me pregunta quién es Dios.
¿Qué hacía la Virgen cuando mataron a Jesús? Buenas preguntas. Muy bien. Bueno, Pablo, si quieres cerrar con algo que quieras comentar, que no te hayamos preguntado. Bueno, yo cuando me preguntan esto, ¿con qué quieres cerrar? Yo suelo decir con mi lema, que es crecer y servir disfrutando. Es decir, que creo que la vida se trata de crecer, es decir, amarse a uno mismo, servir, amar a los demás, y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo, amando a los demás y a nosotros mismos, es que sí disfrutamos. Así que en este ratito que hemos estado juntos yo he disfrutado mucho, así que confío que también sirva para crecimiento y servicio de los demás, ¿no? Yo también he disfrutado, así que me imagino que Marco y Liz también. Y esta fraternidad sí que va a disfrutar Muy bueno, pues escucharte. Así un que abrazo muy grande gracias a infinitas, Pablo. toda la fraternidad y a vosotros de manera especial. Hasta pronto. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Adiós. muchas gracias. Quiero, ¿eh? Gracias, Quiero. Pablo. Gracias. Estamos juntos en el camino.